Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bustillos Ibarra Luis Daniel. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Curso la carrera de Ingeniería Industrial en la materia, perdón, en el modelo semipresencial. Y lo que estoy a punto de presentar es la entrega 1 de la unidad 3, la cual consta de resolución de ejercicios adjunto de conceptos clave para poder entender cada uno de los temas. La materia se llama Estadística Inferencial 2. La imparte el profesor Juan Morales. Soy del grupo y continuemos. Los temas a abordar es el 12.2, análisis de un factor, y el 12.3, análisis de dos factores. Empezaremos con el tema 12.2, en el cual veremos, como les comentaba, conceptos clave para poder entender el contexto de los ejercicios que se van a realizar. Eh, Empecemos. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren una distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Aquí tenemos una imagen de referencia de lo que sería una gráfica con un nivel de confianza del 0.90, 0.9. Tenemos el factor, el intervalo del factor. Y pues también nos demuestra cómo está distribuida los datos en esta imagen. Vemos que no es una imagen simétrica. Eh, el método. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a pruebas la hipótesis de que tres o más medias de poblaciones son iguales. En otras, ya representado normalmente, pues es hipótesis nula, que plantea que que las medias de las poblaciones son iguales. Y por otro lado, la hipótesis alterna, que plantea que por lo menos una o todas las medias son diferentes. Un valor p pequeño, como 0.05 o menos, conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. No, no se dice que se acepta la hipótesis nula, simplemente se dice que no se tiene la evidencia suficiente y que por consecuencia se rechaza. Con un valor p grande, con un valor mayor a 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, como les comentaba. No podemos tampoco decir que aceptamos la hipótesis nula, simplemente no la podemos rechazar porque no hay evidencia suficiente para hacerlo. Aquí tenemos una imagen de referencia. Estadístico de prueba F, pequeño, valor grande, P grande. Estadístico de prueba F, grande, valor pequeño. Requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas, asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas en una sola
forma. Esta propiedad la vamos a ver, este requisito lo vamos a ver en los ejercicios, cómo las muestras provienen de poblaciones categorizadas. Y pues empecemos. Veamos un ejemplo. Vamos a darle solución y vamos a obtener una conclusión de acuerdo al análisis de que vamos a realizar. El análisis de la varianza. Dice, ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G, en fuerza G, en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de nivel alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones iguales. Entonces aquí vamos a someter la prueba de que estas tres muestras tienen medias iguales. O sea, digamos que no podamos rechazar la hipótesis nula que plantea que son iguales. Vamos a someter a prueba esa afirmación. Si no, vamos a sacar una conclusión de que no podemos aceptar la hipótesis nula y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna que plantea que al menos una de estas tres sea diferente. Eso lo vamos a hacer con diferentes pruebas, diferentes métodos, en el software de Minitab, donde previamente ya tengo cargados los datos de las tamaño de muestra 10, autos compactos, autos medianos y autos grandes. El primer paso que vamos a hacer es checar el test for equal variances, o una prueba para ver la igualdad de las varianzas o la diferencia de las varianzas. Este lo vamos a hacer como primer paso, pero igual en los métodos que vamos a usar más adelante también nos lo da. Lo vamos a poder identificar más adelante. Recordemos que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, vamos a darle aquí. Repito los pasos, estadística, estadística, ANOVA, y nos vamos a la opción de Test for Equal Variances. Seleccionamos la opción de datos que vienen de alguna columna. Y seleccionamos con doble clic. En opciones, vamos a revisar. Nos pide el 95% de nivel de confianza. Vamos a dejarlo tal cual. Gráficas vamos a dejarlo igual. Y todo lo vamos a dejar igual. Vamos a dar OK. Y aquí tenemos lo que es el estudio. Acá abajo tenemos una gráfica. Vamos a analizarlo un poco. Más adelante vamos a ver un poquito más de cerca estos datos con diferentes métodos de prueba. Y aquí nos dice que la hipótesis luna nos plantea que todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna nos plantea que las varianzas, al menos una de las varianzas sea diferente, con un nivel de significancia de 0.05. Tenemos un tamaño de muestra 10, la desviación estándar y los intervalos de confianza al 95%. En este caso, nuestra prueba nos dice, nuestro test, que
Este es el valor de value para múltiples comparaciones. Y este es el valor de Levine de 0.8. Sin embargo, con este valor eh, no podemos rechazar la hipótesis nula. Esto dice que fue una prueba con nivel de confianza individual del 98.33%. Pero aquí están por ejemplo los valores. Levine test 0.8 y p-value 0.9. Tenemos un valor mayor de 0.05 y como comentábamos en los conceptos, nos dice que con un valor de p grande como mayor de 0.05 no rechace la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Pero vamos a regresar al software Minitab para seguir con el análisis y incluir más tipos de análisis que a lo mejor nos puedan ayudar a llegar a un mejor, a una mejor conclusión. Para eso nos vamos a ir a estadística, a ANOVA y en la primera opción de One Way. Vamos a seleccionar datos que vienen de columnas separadas. Seleccionamos con doble clic. En opciones, ya sabemos, dejamos el 95% ya que es lo que nos dice el problema. En comparaciones, vamos a seleccionar estos comparaciones, todos estos métodos por el método de Fisher, método de Tukey, Dunet, HCU y seleccionamos todas las opciones que tenemos aquí. Le damos OK. Gráficas, seleccionamos la opción de 3 en 1. Resultados, dejamos todo tal cual y todo tal cual. Le damos OK. Y aquí tenemos todo lo que es el método de análisis. Está un poco extenso, vamos a analizarlo uno por uno. De arriba hacia abajo, vamos a empezar. De abajo hacia arriba, perdón. Aquí tenemos la gráfica de residuos. También podemos ver que hay una distribución normal de la gráfica de residuos. Eh, en esta recta, en esta pendiente, podemos ver que la mayoría de los puntos de los residuos están cercanos. Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, un intervalo para los autos compactos, autos medianos, de las medias. Visualmente podemos ver que son diferentes. Entonces, visualmente podemos ver que son diferentes y podemos decir que no son iguales. Sin embargo, si estas serían iguales, a lo mejor estuvieran un poco más alineadas aquí, en algún solo valor. Sin embargo, vamos a seguir examinando todos los datos. Por ejemplo, este de aquí, que es la prueba de HCU simultáneo del 95%. Y la nota que nos dice aquí abajo es que si existe un 0 al final del punto, si hay un 0 al final del dato, corresponde que las medias son significativamente diferentes. Y aquí nos dice, este dictado que nos dice aquí cumple con esta opción. Este de autos grandes versus autos compactos toca el 0. Entonces, lo que nos dice que en este estudio
hay una diferencia. O sea que entonces esta comparación, aquí está haciendo varias comparaciones, autos compactos versus autos medianos, no presentan, no pasan por el cero exactamente al final, tampoco autos medianos contra autos compactos, pero autos grandes contra autos compactos tiene un cero al final del intervalo. Entonces, dice que con esa condición podemos decir que las medias son significativamente diferentes. Al menos alguna de las medias contra otras son significativamente diferentes. Vamos a checar los datos. Acá tenemos otra gráfica, la de la prueba de Dunnett. En esta nuestra recomendación, nuestra condición es diferente. Dice que aquí solamente usamos dos comparativas, ya que esta prueba utiliza más que nada, junta los datos que son más similares y los simplifica en dos, pero de igual manera nos dice que si un intervalo no tiene cero, corresponde a que la media sea significativamente diferente. Entonces, autos medianos contra autos compactos, pues pasan por el cero, y autos grandes contra autos compactos no cuentan, no llegan al cero. En su intervalo no pasa por el cero, entonces también por esta prueba podemos determinar que hay una diferencia significativa en alguna de las medias. Y por acá tenemos la prueba de Fisher, que es muy parecida a la que les acabo de explicar, la misma condición. Si no tiene cero en su intervalo, es la misma que nos está arrojando en los demás estudios, es la misma. Solo que cambian algunas escalas, pero en realidad en condición es la misma. También podemos determinar con esta visualmente y con la recomendación, la condición que está aquí, que hay una diferencia, especialmente en esta comparación de algunas de las muestras. Y por último, la prueba de 2K, que igual nos dice si en algún intervalo no contiene cero, corresponde a que las medias son significativamente diferentes. Tenemos los autos grandes contra los autos compactos. Su intervalo no incluye el cero, entonces podemos decir que de las tres medias, en dos de esas medias hay una diferencia y en las otras dos podemos decir que no existe diferencia. Vamos a verlo, ya que lo vimos gráficamente, vamos a analizar lo que es el estudio desde arriba hasta abajo. El método nos dice que la hipótesis nula plantea que todas las medias son iguales. El problema nos dice que sometamos a prueba la afirmación de que las pruebas son iguales, de que las medias son iguales. Y la hipótesis alternativa nos dice que las medias no son iguales. El factor de información dice que son tres niveles. Aquí están las tres muestras que estamos haciendo, los tres factores. Como les comentaba, uno de los requisitos es que esté separada por factores, por categorías. El análisis de la varianza. Tenemos el valor de p-value, el valor de feature value y también tenemos el valor de p-value del análisis de las varianzas de 0.28, un valor menor al 0.05, lo que nos da la evidencia suficiente para decir que en estos tres factores hay una diferencia significativa. Y también tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que en estos tres factores las medias son iguales. Como podemos ver en las gráficas, al menos dos, comparando una con otra, las medias son diferentes. Entonces, ya con los datos podemos todavía fundamentar un poco más. Tenemos el valor
estándar, la R cuadrada y la R cuadrada ajustada y la R cuadrada predicha, que ya lo hemos venido manejando en los temas anteriores. Tenemos las medias de los tres factores, de las tres muestras, la desviación estándar de las tres, podemos ver que son muy parecidas y también los intervalos de confianza. En la prueba de Torquay, donde vimos la última gráfica, también nos dice que, como nos tiene aquí los grupos A y B, y el autos medianos tiene los dos grupos, como hemos venido viendo. Eso es porque sus medias son muy parecidas y para no provocar una confusión. Tenemos las medias de los dos, con 95% del nivel de confianza. Y aquí lo que más nos interesa de este test para la diferencia de las medias. Aquí las tenemos las diferencias de las medias, la diferencia de la desviación estándar y los intervalos de confianza. ¿Qué podemos denotar de aquí, de esta prueba? Para empezar, que hay un valor en las comparativas que es menor a 0.05 de 0.02. Eso quiere decir que son diferentes. Y también tenemos otras dos muestras que son muy parecidas, que no tenemos evidencia suficiente para decir que estas son diferentes. Otra forma de poder identificar es en los intervalos de confianza. El intervalo de confianza para autos medianos y autos compactos es de menos 0.755 a 2.35. Incluye el cero, como podemos decir, como vemos en la gráfica, incluye el cero. Si nos dice, como nos dice aquí, si no incluye el cero, ¿cuál de estas tres no incluye el cero? Pues vamos a ver. Esta que dice de menos 10.65 a menos 0.75, que es abajo del menos 1, no pasa por el cero. Por lo que desde los intervalos de confianza podemos darnos cuenta que hay dos factores que presentan una diferencia significativa en sus medios. Seguimos con el método de Fisher, el cual nos da otros valores de p-value. En este caso es un valor 0.008. En la misma comparativa, en la misma diferencia de autos grandes contra autos compactos. También nos dan los intervalos de confianza, que como podemos ver tampoco llegan al cero, que es la misma condición. Y la prueba de Dunnett, que nos dice, nos hace grupos nada más de dos, ya que en este grupo hay medias muy parecidas, entonces lo junta en uno y nada más utiliza dos comparativas. También nuestro valor de p-value nos arroja lo mismo, con un nivel de confianza del 97.27%. Autos grandes versus autos compactos, con un valor de p-value de 0.015, con un intervalo de confianza de menos 10.35 a menos 1.05. Son muy poquitas las variaciones entre las diferentes pruebas. Y por último, vamos a ver este análisis de prueba de la comparación de las medias, donde prácticamente pues es la misma información, ¿no? El valor de p-value es menor, el del mismo factor. En este caso podemos ver que el intervalo de confianza sí toca el cero, pero acá la condición de esta prueba es que si el punto final del intervalo lo termina en cero, corresponde a una diferencia. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión para este ejemplo, este ejercicio? Nuestra conclusión, vamos a escribirla aquí, es que de acuerdo a las pruebas realizadas,
tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las medias poblacionales de las tres muestras son iguales. Y con eso terminamos este ejemplo. Y a continuación resolvamos un ejercicio. El análisis de varianza de un factor. Ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque en automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de choque. Se utilizan unidades de medida H y C por sus siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05% para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a revisarlo, vamos a someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes muestras tienen la misma media. Si no tienen la misma media, rechazamos la hipótesis nula, y si tienen la misma media, decimos que sí tienen la misma media, por lo tanto la hipótesis nula no la podemos aceptar, pero no tenemos la evidencia suficiente para rechazarla. Y con los datos también vamos a poder responder esta pregunta que dice: los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Esto lo vamos a revisar con el estudio y el análisis mediante el software Minitab, donde previamente los datos ya están cargados, los cuales son 10 para autos grandes, auto mediano y auto compacto. Nos vamos a ir directamente a hacer una prueba de las igualdades de las varianzas o diferencias de las varianzas, y después vamos a hacer todo el análisis completo con diferentes métodos de prueba. Seleccionamos que son datos en columnas separadas y seleccionamos las columnas con doble clic. No tenemos que modificar el nivel de confianza, así que lo dejamos todo tal cual y damos OK. Como podemos ver, aquí tenemos que la hipótesis nula plantea que las varianzas son iguales y la hipótesis alternativa que son diferentes, con un nivel alfa de 0.05%. Tenemos las desviaciones estándar, los intervalos de confianza, y con un nivel de confianza del 98.33.
Tenemos valores de p-value de 0.120 y de Levini test de p-value 0.17 o 173. En este caso tenemos valores altos de p y no tenemos evidencia suficiente para demostrar con estos tres factores individuales. No tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, ya que no existe una diferencia significativa, entonces vamos a realizar diferentes métodos para confirmar esta información, y eso se hace mediante la barra de herramientas, estadística, ANOVA y en OneWay, perdón. Datos que vienen separados en una columna por factores. Doble clic, doble clic, doble clic. Opciones lo dejamos tal cual. Comparaciones, vamos a seleccionar todas las comparaciones de las pruebas diferentes. Queremos obtener test, intervalos, información. Y le damos OK. En las gráficas también vamos a juntar en la gráfica de residuos un 3 en 1 y le damos OK. En este caso tenemos el mismo método, la hipótesis alternativa y nula. La hipótesis nula plantea la igualdad, que es la afirmación que tenemos en el problema, que las medidas son iguales, y la hipótesis alternativa de que no son iguales y que hay diferencias. El factor pues es de 3 niveles. Aquí están los 3 niveles diferentes. Tenemos la diferencia. Tenemos el valor de f-value y el de p-value, que nos puede servir como referencia para demostrar que no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que este valor de p es alto. Sin embargo, vamos a seguir analizando la información. Empezaremos con las gráficas y después analizaremos todo lo que es el machote de información. Bueno, en la parte de abajo, en lo último, tenemos la gráfica de residuos. Podemos ver que no hay una distribución normal en el histograma de los residuos. Están muy dispersos. En este caso, aquí en esta tabla de aquí, damos doble clic, le damos un intervalo de las medias con un grado de confianza del 95%. Y visualmente podemos ver que dos de las medias sí son muy parecidas o iguales, pero hay una que está fuera del rango, ¿no? Que es la de los autos compactos. Esta gráfica nos da mucho que decir, pero vamos a seguirlo analizando. Tenemos la HCU, prueba HCU simultánea, que nos dice que la condición es de que si algún punto del intervalo pasa por el 0, significa que hay una diferencia significativa. En este caso, todos los intervalos cruzan el 0. Entonces seguimos con la siguiente gráfica, la cual nos dice lo mismo, que si algún intervalo no contiene el 0, corresponde a que la media es significativamente diferente.
Como podemos ver, las dos pruebas contienen el cero. Entonces podríamos decir que no hay, por el momento en este estudio no hay diferencia significativa, ya que las dos contienen el cero. Y para que haya una diferencia significativa no tienen que incluir el cero en sus intervalos. Entonces pasamos a la siguiente gráfica, la cual nos dice que da Fisher individual 95%. Para la diferencia de las medias de las tres muestras que tenemos. Y la condición es la misma. Dice si no hay un intervalo, si el intervalo no contiene el cero, eh, corresponde a una media. Las medias son significativamente diferentes. En este caso, todas las medias contienen el cero. Podemos decir que no son significativamente diferentes. Por último, y la primera prueba que se hizo fue la de 2K, sí. Diferencia de las pruebas. Y la misma condición, dice si el intervalo no contiene el cero, corresponde a una media significativamente diferente. Y tenemos el mismo modelo. Vamos con la información, la cual también nos va a ayudar mucho a poder determinar lo que ya que vimos visualmente. Para el test 2K nos dice que todos son grupo A. Estas son las medias, que si podemos ver son muy parecidas. Y no tenemos valores menores de p-value que nos den la evidencia suficiente para decir que hay una diferencia entre alguna comparativa de las medias. Tenemos la diferencia para la desviación estándar, que es la misma. Eh, para el estudio tenemos la gráfica que ya la examinamos. Para el test de Fisher, igualmente tenemos valores por arriba del 0.05. Nos damos cuenta que todos los intervalos de confianza para las medias contienen el cero. Eso significa que no hay una diferencia suficiente. Para el test de Dunnett, en las dos muestras que se hicieron, en las dos factores que se utilizaron, eh, también tenemos el valor de p-value por arriba del 0.05 y nos dice que el intervalo no debe contener el cero. En este caso los dos intervalos contienen el cero. Y por último, para la prueba de HCU múltiple, nuestros valores de p-value están por arriba del valor de 0.05. Igual incluyen el cero, como la condición nos lo dice. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las medias de estas muestras son iguales. La pregunta de la pregunta del problema nos dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a examinarlo acá. Y no tenemos algo que nos sugiera que los autos grandes sean más seguros, ya que comparten muchos datos similares a lo de los autos medianos y autos compactos. Y con eso terminamos este tema, el cual se llama
Análisis de un factor. Continuamos aquí, vamos a poner la conclusión. No se tiene, vamos a ver qué nos decía. No se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y así terminamos este tema.